Hola a todos y bienvenidos al programa de José Aliaga Show. Yo soy tu host, José Aliaga, y hoy tengo un verdadero, un gran invitado, y es un gran honor para mí por invitar a Víctor Espinosa. Él es el coordinador del plan económico de Johannes Kaiser, que es el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario de Chile. Víctor es doctor en economía, máster en economía en la Universidad Rey Juan Carlos de España, máster en economía y políticas públicas y licenciado en economía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Actualmente trabaja como economista y académico de la Universidad del Desarrollo y Fundación para la Educación Económica, y es el autor de los Principios Modernos de Economía de Desarrollo, Teoría y Práctica, Madrid Unión Editorial 2023, y varios artículos en los campos de la economía del desarrollo, la historia y la filosofía de la ciencia y la economía de la escuela austriaca. Hola Víctor, ¿cómo estás? Y bienvenido a mi programa. Hola José, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir esta velada contigo. Para mí es un gran honor y te soy sincero, te conocí hace unos días y eres muy humilde, muy sencillo y un currículo envidiable, eres muy joven y un éxito impresionante. Y cuéntanos un poco, dime, como tú sabes, allá en Chile, yo me acuerdo de la economía en los 80 y los 90 era muy vibrante, era un crecimiento económico impresionante. Ahora, lamentablemente, desde mi punto de vista, de que han entrado los socialistas, izquierdistas, las cosas no están como antes. Cuéntanos un poco cómo están las cosas ahorita en Chile y qué es lo que proponen, ¿no? Bien, hagamos un breve repaso histórico. Hasta la década de los 70, Chile era uno de los países más pobres de América Latina. Cuando terminó el gobierno comunista de Salvador Allende, había 1000% de inflación, 80% de pobreza, recesión económica. Eh, el 60% de la producción nacional estaba en manos del Estado, una estatización, lo que se llamaba Allende el área de propiedad social o el área de propiedad socialista. Cuando llegó la dictadura militar, se hicieron una serie de reformas pro mercado, como bajar los impuestos al 10%, bien, 0% si se reinvierte las utilidades, eh, control de la oferta monetaria y la inflación se redujo drásticamente, saliendo de la hiperinflación, bien, abriendo la economía para que entre inversión extranjera, facilitando el ahorro, el emprendimiento, la generación de empleo, la generación de riqueza, que hizo que la pobreza se redujera drásticamente y la desigualdad también. De hecho, en la década desde 1986 hasta 1997, el crecimiento promedio anual en Chile era 7%, tasa china. Bien, y eso explicó, entre otras cosas, que la desigualdad medida por el índice de Gini cayera de 58, bien, a 44, que fue el mínimo obtenido en el año 2018. Para que tengan un orden de magnitudes, el promedio de América Latina es 50, donde 0 es perfecta igualdad y 100 es perfecta desigualdad. Bien. No solo eso, sino que Chile se caracterizaba por tener el sistema fiscal más competitivo, uno de los más competitivos del mundo, según el Tax Foundation. Estaba en el top 10 de libertad económica, según el Heritage Foundation. Estaba en el top 20 de facilidad para hacer negocios en el Doing Business del Banco Mundial. Estaba también en el top 20 de transparencia internacional, de percepción baja de la corrupción del International Transparency. Sin embargo, a partir del año 2014, como bien tú mencionas, por primera vez desde el gobierno de Allende, desde el 70 al 73, el año 2014 llegó un gobierno socialista, el de Michelle Bachelet, y hizo tres reformas. Una reforma tributaria que subió los impuestos del 17 a las empresas a 27, y dijimos antes que las empresas que reinvertían sus utilidades no pagaban impuesto corporativo para fomentar la reinversión y el ahorro en el sector privado. Eso se eliminó, bien, y además el sistema tributario que estaba integrado se desintegró. ¿Qué significa eso? Que antes hubo un emprendedor que percibía utilidades de su empresa, si las reinvertía en su empresa, no pagaba impuesto corporativo. Bien, pero si las retiraba, pagaba el impuesto corporativo por su empresa. Y luego ese dinero, que es su mismo ingreso como persona individual, no tenía que pagar impuesto personal, lo que en España es el IRPF o el impuesto a la renta personal. ¿Por qué? Porque ya había pagado el impuesto corporativo, que es tu mismo ingreso porque eres el dueño de tu empresa, ese es tu sueldo.
Bien, sin embargo, la reforma de Bachelet desintegró el sistema y ahora los empresarios no solamente que pagan 27%, sino que pagan 2 veces por cuando perciben el dinero su empresa y luego cuando lo utilizan como individuos, es decir, pagan 2 veces por el mismo dinero. Eso fue un desincentivo drástico para la acumulación de ahorro, la acumulación de inversión, para la generación de empleo, y eso generó que las empresas, que ahora tenían que pagar más impuestos, tenían menos ahorro, menos inversión, comenzaron a endeudarse. Bien. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el salario de los trabajadores depende de la productividad, es decir, cuánto pueden producir por unidad de tiempo. Y la productividad aumenta sí, solo sí, aumentan dos cosas de la mano. La acumulación de capital físico, que es tecnología, y la acumulación de capital humano. ¿Y cómo se financia eso? Con inversión. Pero la inversión comenzó a caer y el ahorro también. Para tener un orden de magnitudes, en la última década en Chile, el ahorro como porcentaje del PIB cayó del 27%, para que tengan un orden de magnitudes otra vez. Los países desarrollados ahorran entre un 30 y un 46% de lo que generan anualmente. 30%, por ejemplo, Alemania, 46%, por ejemplo, Singapur. Bien, Chile se estaba aproximando a lo que estaban haciendo los países desarrollados y actualmente 19. Otra consecuencia de que se contrae el ahorro, la inversión y por lo tanto la productividad y los salarios de los trabajadores. Es que al haber menor ahorro en la economía, hay menos fondos prestables, por lo tanto se encarece el acceder a un crédito, tanto para las empresas como para las familias, es decir, es más caro pedir un crédito comercial, por ejemplo, para una empresa que se quiere expandir o que quiere empezar, y es más caro pedir un crédito hipotecario para las familias. Por lo tanto, no es casualidad que en la última década se ha vuelto prácticamente imposible para la mayoría de los chilenos obtener un crédito hipotecario. Y así las cosas, otra reforma que fue paralela a la reforma tributaria fue una reforma laboral, que hizo más caro contratar, que hizo más caro despedir, que obligó a la sindicalización de los trabajadores, bien, y obligó a las empresas a pagar a los trabajadores incluso aunque estén en huelga. Una locura, una locura. Por lo tanto, de hecho hoy salió la noticia que Chile está entre uno de los países de la OCDE con mayor desempleo. Y finalmente una reforma educacional que lo que hizo fue eliminar la selección. Bien, por ejemplo, antes para los chicos para entrar a un colegio tenían que dar una prueba, bien, y cada colegio determinaba una prueba con sus estándares, entonces los chicos tenían que estudiar, bien, y premiaban el mérito, etcétera. Eso lo eliminaron y el acceso comenzó a ser abierto y por lo que llaman una tómbola, es decir, por azar, no por mérito, por azar, una locura. Sé que es una locura la tómbola, bien. Entonces se destruyó el sistema de educación pública en Chile. ¿Qué ha pasado? Que los colegios emblemáticos en Chile, los más importantes, como el Instituto Nacional, como el Liceo Las Tarrias, que era un orgullo ir ahí, varios presidentes de Chile fueron a esos colegios públicos, ahora esos colegios son centros de adoctrinamiento terrorista. Bien. O sea, que te dé una pausa. O sea, lo que me estás diciendo es que ahora en Chile penalizan o castigan el éxito. O sea, si comienzas a construir algo, lo castigan. Tienes que pagar más porque eres exitoso. O sea, y ahora la meritocracia la ponen a un costado, la meritocracia. Y al mérito ya lo ponen a un costado. O sea, ¿qué futuro están construyendo en Chile? O sea, yo creo que cualquier ciudadano quiere tener el sueño chileno de llegar a alcanzar, ¿no?, una oportunidad, pero el gobierno creo que actualmente no está dando esas oportunidades que debería dar. De hecho, es tanto así que el mismo ministro Eizaguirre, que fue el que impulsó esta reforma educacional, decía que lo que había que hacer era quitarle los patines a los chicos que le iba mejor, que finalmente ese es el ideal socialista, tenernos a todos igual, pero igual en la pobreza. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los colegios públicos que eran emblemáticos y eran los mejores del país, ahora están en los últimos. Los top 100 mejores colegios de Chile en la actualidad son privados. Bien, y la matrícula de los colegios y de las universidades, porque en la universidad está pasando lo mismo, se están yendo a las universidades privadas y la matrícula está aumentando fuertemente en relación a los colegios y universidades públicas. Entiendo.
¿Y cuál es el panorama, ustedes viendo todos estos problemas, obviamente que el pueblo chileno está sufriendo? Johannes Kaiser y tu partido son los que mucha gente por las encuestas puede ver, porque he conversado con gente en Chile, los ven como la solución. Cuéntanos un poco qué soluciones prácticas podrían dar ante estos problemas. Perfecto. Pero antes de eso, otra cosa, que la inflación, que, bueno, la meta del Banco Central de Chile, que es uno de los bancos centrales con mayor reputación del mundo por su disciplina monetaria, bien por mantener la inflación a regla entre 0 y 3% promedio anual. Sin embargo, en la última década ha sido 5% promedio anual, versus antes que era entre 0 y 3. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que el costo de la vida ha subido sustancialmente en la última década. Productos básicos han subido 80, 100, 120%. Insumos básicos como el pan, como el huevo, como el aceite. Bien, los gastos comunes que pagan las personas que viven en condominios. Bien, bien, los dividendos, bien por la inflación, porque se ajustan por inflación, etcétera. De hecho, solo en los últimos años del gobierno comunista de Gabriel Boric, la inflación ha sido acumulada del 20%. Demasiado alta. ¿Eso se debe a que están imprimiendo muchos billetes o a cuál es el factor? Que 20% es muy alto. Sí, pero acumulada. Bien. Sí, lo que pasa es que ocurre una cosa que se llama dominancia fiscal, que es cuando el gobierno, porque Chile desde los 80 hasta el 2013 se caracterizó por tener superávit fiscal, es decir, el gobierno gastaba menos de lo que ingresaba, es decir, ahorraba. Y como ahorraba, bajó la deuda del gobierno como porcentaje del PIB de un 45% a un 4%. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Última década, déficit fiscal, el gobierno socialista comenzó a gastar más de lo que ingresaba, bien, porque suponía, esto es súper aclarador, cuando se hizo la reforma tributaria, Chile crecía en los años 2000, bien, Chile crecía un 5% promedio anual. Tasas chinas ahora, bien. Con la reforma tributaria, ellos pensaban que el crecimiento económico no iba a variar. Por lo tanto, con la recaudación que iban a obtener, podían implementar sus políticas de educación, de trabajo, etc. Sin embargo, como producto de estas reformas, el crecimiento pasó de 5 a 2 y llevamos una década creciendo al 2%. Como consecuencia, si yo hago un programa de gobierno pensando que voy a tener más ingresos de los que tengo y hoy comienzo a gastar más de lo que tengo con la expectativa de que voy a recaudar más en el futuro, déficit fiscal. ¿Y cómo se financia el déficit fiscal? Con deuda y con emisión monetaria. Bien. Bien, Además, después de la pandemia, lo que hicieron los gobiernos de izquierda fue, bueno, y de centro derecha, Chile Vamos, Sebastián Piñera, fue facilitar los retiros de los fondos previsionales, el famoso retiro del 10%, es decir, la gente más humilde podía retirar sus fondos de ahorro para la vejez. Esto es una locura. Bien, el dinero, su pensión futura, la estaban usando en el presente, gastándola. ¿Y qué ocurre si la economía está estancada hace una década e inyectan liquidez al sistema? Los precios comienzan a subir. Y eso fue. Además, si esa es la política fiscal, la política monetaria, que es el concepto de dominancia fiscal, también se vuelve expansiva y el Banco Central comenzó a manipular la tasa de interés a la baja con tasas históricamente bajas. Bien, en ese contexto surgen figuras presidenciales como la de Johannes Kaiser. Este año tenemos elecciones en Chile en noviembre, con el siguiente mensaje: hacer que Chile retome el rumbo del crecimiento y del desarrollo. Y este retorno del rumbo del crecimiento y el desarrollo está inspirado en la Escuela Austríaca de Economía, que posiciona al emprendedor, al ahorro y a la inversión como los elementos esenciales para crecer y desarrollarse a largo plazo. Si no hay emprendimiento, si no hay ahorro y si no hay inversión, el crecimiento y el desarrollo es imposible. Y la evidencia empírica en la última década en Chile. Entonces, el primer pilar de nuestro plan económico implica reducir los impuestos para liberar el potencial del emprendimiento. Vamos a reducir los impuestos de 27 a 15 para las empresas
Y para las MIPYMES, que son micros, pequeñas, medianas, estamos pensando entre un 10 y un 12,5%. Además, vamos a reducir los tramos del impuesto a la renta que pagan hoy las personas, que varían entre 0 y 40% de impuestos, a 0 y 20. Bien. También queremos hacer una devolución de impuestos, de impuesto a la renta, descontar el gasto que hacen las familias de los primeros 4 deciles de la distribución de la renta, es decir, el 40% más vulnerable del país, hacerle descontar el impuesto personal de las familias a los gastos en educación, en salud y en contribuciones. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si una familia del 40% más vulnerable del país paga por cada hijo 500.000 pesos para un colegio privado, eso se le va a descontar de su impuesto a la renta personal, para incentivar a que la gente, a premiar a la gente que opta por llevar a su hijo a un mejor colegio, a tener un mejor plan de salud, bien, y que obtener una vivienda no sea un calvario, porque actualmente en Chile uno se compra una vivienda y tiene que pagar lo que se llama contribuciones, que es un impuesto que se paga 4 veces al año por tener una vivienda. Bien. Y esa es Entiendo. una locura, porque el Servicio de Impuestos Internos reevalúa arbitrariamente todos los años las viviendas, incluso hasta duplicando el precio del avalúo fiscal y por lo tanto hasta duplicando el precio de las contribuciones. Pero si los salarios están estancados, entonces pagar las contribuciones es un calvario. Y si no las pagas, te pueden multar e incluso quitar tu propiedad. Es una locura. Es una pena, ¿no? O sea Sí. que tú eres lo que crees que bajando los impuestos ayudas más al sector privado y sobre todo para que tenga dinero y sobre todo los contribuyentes también, porque al tener más dinero en el bolsillo, por tendencia van a gastar más dinero y eso al final recauda más, ¿no? Algo como hizo Ronald Reagan quizás, la Reaganomics. Exactamente, y como lo está haciendo el presidente Donald Trump, que bajó los impuestos fuertemente en su administración anterior a 21%, y actualmente su plan es llevarlo al 15%. Exacto. A veces la gente no entiende este concepto porque es bueno bajar los impuestos porque lo que haces es que la gente tenga más dinero en el bolsillo, pero hace que la gente salga a las calles y gaste más dinero y eso recauda más dinero al final para el gobierno, ¿no? Pero cuando los impuestos son muy altos, la gente gasta menos porque tiene menos dinero en el bolsillo y los negocios no andan muy bien y eso también crea desempleo. Al bajar los impuestos, va a crear más empleo en Chile, va a haber mucho más trabajo y va a haber mucho más gastos y a las empresas le va a ir muy bien. Es el modelo económico que ha funcionado en muchos países capitalistas. Estoy de acuerdo contigo, es una gran idea. Y de hecho nosotros acá no estamos inventando la rueda, lo que estamos haciendo es volver al sistema tributario que teníamos en Chile en el año 2000, cuando era uno de los 10 países más libres del mundo, que tenía uno de los sistemas tributarios más competitivos del mundo, top 20 en el Doing Business, top 20 en el Transparencia Internacional. No estamos inventando nada nuevo, además nos estamos inspirando en casos como el de Estonia, bien su flat tax de 20%, nosotros estamos apuntando a un flat tax entre 20 y 15%. Bien, entonces no es ninguna novedad. El pilar 2, Uh-huh. ¿querías comentar algo más sobre esto? Claro, tú quería comentarte que pues, ha sido un terrible atraso haber elegido, que Chile haya elegido este señor que está actualmente, porque han atrasado económicamente. Esta inflación no ha ayudado para nada. Sí. Ha atrasado, los últimos 4 años han sido de pobreza, tristeza económica, y eso afecta a una generación nueva, ¿no? Que busca una oportunidad, ¿no? Chile individualmente tiene el talento chileno, tiene mucho talento. Como tú decías, en los 80 y 90 exportaban de todo. Ahora con estos impuestos de este señor, pues está matando la iniciativa del sector privado de crecer, de los trabajos, y es lamentable, ¿no? Eh, bueno, continúa, disculpa, no quería solo acotar esto, porque estás hablando de algo que es importante, ¿no? Y el segundo pilar Uh-huh. es eliminar las trabas burocráticas y legales que impiden el ahorro, la inversión, la generación de empleo y la generación de riqueza. Y esto va ligado al punto 3 del pilar, que es reestructurar el gasto público para lograr el superávit fiscal nuevamente. ¿Por qué pongo estos dos puntos, estos dos pilares juntos?
porque queremos reducir el número de ministerios de 25, que es actualmente, a 9. Y esto no es un capricho libertario, sino que tiene una lógica detrás. Por ejemplo, como tú sabrás perfectamente, como persona que vive el Estado desde adentro, el Estado tiene muchas unidades que no conversan entre sí, es decir, hay problemas de interoperabilidad dentro del Estado. Bien, y si esto ocurre en Estados Unidos, eso ocurre mucho más en América Latina, entre eso y yo, Chile. Entonces, tienes más de 400 permisos que deben cumplir proyectos de inversión, por ejemplo, en minería, en energía, en agricultura o emprendimientos otros, pesca y acuicultura, etcétera, bien, que hacen inviable la inversión. Por ejemplo, en un proyecto minero pueden tardar hasta 4 años para juntar estos permisos para recién presentar el proyecto con los permisos hechos. Luego pueden pasar incluso hasta 8 años para que te den una respuesta y que te pueden decir que sí o que no. Y si te dicen que sí, es decir, que todos tus papeles están bien, toda tu permisología está correcta, el que toma la última decisión es un consejo de ministros, es decir, es un criterio político. Bien, y si no es popular para los grupos de presión del gobierno de turno, el gobierno de turno puede decir, bueno, ese proyecto, aunque cumplió todos los permisos, no se ejecuta. Entonces, en Chile actualmente, hoy tenemos más de 50.000 millones de dólares en inversión minera estancados por la permisología. Más de 50.000 millones, más de la mitad del presupuesto nacional por año. Bien, entonces, al juntar el Ministerio de Minería, de Energía, de Agricultura, de pequeñas, medianas y grandes empresas, de pesca y acuicultura, de medio ambiente, en un Ministerio de Economía, puedes hacer una ventanilla única para la inversión con criterios estándar y un plazo razonable. Estamos pensando, según el tamaño del proyecto de inversión, en 3 tramos, uno que tenga un periodo de respuesta a 1 mes, 3 meses y 6 meses como máximo, con criterios estándar. Bien, y sacar bien y reducir y eliminar toda esa burocracia política que no tiene nada que ver. Otro caso es, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Humano que vamos a crear, que va a incluir educación, trabajo, cultura, mujer, ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer en ese Ministerio de Desarrollo Humano es reformular el sistema de educación de los colegios públicos que fue destruido en la última década, tomando ejemplos como el caso de Singapur y como el caso de Estonia y como el caso de Finlandia, que son de los sistemas más exitosos del mundo según las pruebas PISA. Bien, integrando la educación económica y financiera en los colegios, el emprendimiento, el aprendizaje de idiomas, el aprendizaje de deportes y de artes, bien, para que los chicos salgan del colegio hablando idiomas, con emprendimiento, con conocimiento de economía, de educación económica y financiera, bien, para que no les mientan, bien, los políticos socialistas, y que además tengan conocimiento de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, la programación, tal como se enseña la robótica, tal como se enseña en Estonia. Eso es muy importante. Disculpa que te Sí. interrumpa, pero estás hablando de algo muy importante de lo que es la educación. Finlandia es una de las educaciones más importantes del mundo, es la número 1, donde si van 40 alumnos, los 40 son competitivos, sacan lo máximo de nota, hablan 3 a 4 idiomas. Es por lo que han cambiado la forma de cómo transmiten el conocimiento al alumno. Y ahora hablando de inteligencia artificial, Chile está dando un paso importante porque en Hispanoamérica nadie está atacando este tema. Sería muy importante y me gustaría que lo implanten. Eso es un buen sistema. Ahora, obviamente la realidad de Finlandia es un poco diferente a Chile, pero asimilarla a Chile sería muy importante, ¿eh? Porque ahorita la educación, por lo que vengo escuchando en Chile, ha retrocedido, ¿no? Entonces, trayendo una educación de primera, tener un sistema que ya funciona, es una receta importante para un cambio futurístico positivo. Qué gusto me da escuchar eso, ¿ah? En ese sentido, por ejemplo, actualmente se impide de que en los colegios se puedan contratar personas que no sean pedagogos, es decir, que no sean profesores de pedagogía.
Entonces, al eliminar eso, podemos hacer todos estos cambios con costo cero para el Estado. Bien, porque hay una ley que se llama Ley de Donaciones en Chile, que le permite a las empresas e instituciones, por ejemplo, universidades, instituciones privadas, reducir impuestos si destinan parte de sus recursos a, por ejemplo, eh, a caridad de enfermedades, para combatir la pobreza, para combatir las adicciones, etcétera. Lo podemos ampliar a la educación. ¿Por qué? Porque así podemos hacer alianzas con centros de formación técnica, con institutos profesionales, con universidades que tienen la tecnología y el capital humano necesario para impartir estas asignaturas, que no la va a tener un profesor de lenguaje ni de historia. Entonces, tiene que ser un complemento. Y además, también tenemos un plan para hacer alianzas con la Asociación de Bancos, con la Cámara de Comercio, para coordinar el programa de educación económica y financiera y emprendimiento. Quería preguntarte, hace unos minutos tocaste el nombre del presidente Donald Trump. ¿Tú crees que en el programa de Johannes Kaiser haya espacio para crear un ministerio de eficiencia de gobierno como lo ha hecho Donald Trump? Como sabrás, Donald Trump creó esto con Elon Musk y han descubierto que la izquierda había mal gastado dinero para programas de izquierda, socialistas, comunistas y fundaciones, consultorías que al final no beneficiaban al pueblo americano, sino una agenda política. Y lo toqué, este tema también en Perú, y yo creo que los comunistas socialistas en el mundo operan de la misma manera usualmente. Casi todos, casi todos. ¿Tú crees que crear un ministerio sí sería beneficioso? ¿Qué crees? Primero que nada, ¿qué crees de este ministerio? ¿Es algo bueno? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista como economista? De hecho, en el Ministerio de Economía vamos a juntar todos, minería, energía, todo eso, en una subsecretaría de desregulación y modernización del Estado. Y ahí tenemos alrededor de 20 personas trabajando, algunos que vivieron en Estonia, otros que tienen empresas en Estonia. ¿Por qué Estonia es tan importante? Porque Estonia es el número 1 en los rankings de gobierno digital. En Estonia el 99% de los trámites del gobierno los puedes hacer desde tu casa, desde un smartphone. Entonces, es decir, puedes reducir fuertemente todos los gastos en burocracia, porque no necesitas instalaciones, bien, no necesitas personal, bien, no necesitas oficinas, bien, basta un software respaldado, por ejemplo, en tecnología de ciberseguridad como blockchain, que es prácticamente inhackeable por ahora, y la gente puede hacer todos sus trámites desde su celular, incluso votar, incluso casarse y próximamente hasta divorciarse. Entonces, entonces está trabajando en eso y te ayuda en la interoperabilidad, porque al digitalizar y automatizar las operaciones del Estado, utilizas una plataforma común que se llama X-Road, que hace de que toda la información de las distintas unidades del Estado esté disponible para todo el Estado. Entiendo, y sería bueno porque en Chile ya la burocracia pues es enorme, ¿no? Al punto Sí. que alguna gente le dice burocracia, ¿no? Claro, el problema es que los políticos confunden democracia con burocracia. Entonces, claro, por ejemplo, otro caso, hay 689 planes sociales. 689 planes sociales. De esos, solo el 2,5% tiene buena evaluación. ¿Por qué? Porque cuando se discute la ley de presupuesto del año siguiente, por ejemplo, cuando se discutió la ley de presupuesto del año 2025, el mismo gobierno y el Parlamento analizaron uno por uno todos los programas sociales que tiene el Estado y clasificaron 689 y los clasificaron como algunos buenos, otros más o menos y otros mal evaluados. Solo el 2,5 tuvo buena evaluación. Entonces, si eliminamos los programas mal evaluados, que son programas inútiles, que no tienen ningún impacto en la productividad y en el crecimiento económico, quedan los buenos y los más o menos. Y en esos, como dependen de distintas unidades que no conversan entre sí, hay muchos planes que se duplican y lo emiten distintas unidades. Entonces, si eliminamos los malos evaluados, más los duplicados, podemos reducir hasta 4,5% del PIB en gasto público. Para tener un orden de magnitudes, el déficit fiscal actual es 3%.
Entonces eliminas el déficit y nuestra reforma tributaria de reducción radical de impuestos cuesta 1,5%, es decir, te alcanza para eliminar el déficit y te ayuda a financiar la reforma tributaria. Además, sigamos con lo bueno, y además toda la burocracia que se va a reducir al disminuir los ministerios de 25 a 9. Claro, al disminuir los ministerios es importante porque también, aparte de reducir, va a ser más eficiente, va a Sí. reducir gastos, obviamente, va a ser mucho más eficiente para el pueblo chileno. Las reformas, bueno, como te tocaba lo que está haciendo Trump acá, de hacer una investigación rápidamente, a ver dónde va el dinero, ¿no? Estas consultorías y todo. O sea, ustedes van a ahorrar dinero y van a dirigir el dinero que sea bien usado en beneficio del pueblo chileno. Y me parece, el tema de educación es increíble, ¿eh? No lo he escuchado todavía algo así en Hispanoamérica. Es la primera vez que escucho que van a hacer una reforma parecida con Estonia y lo de Finlandia. Me parece increíble. Es un cambio positivo. Y dime, en el tema de exportaciones, bajando los impuestos, obviamente, va a ayudar mucho Chile es un país muy conocido acá en Estados Unidos. En Sí. Hispanoamérica, ustedes exportan el vino chileno, que a mucha gente le gusta, la uva, los arándanos, acá productos chilenos se encuentran por todos lados. Imagínate, bajando los impuestos va a incentivar a que este producto llegue a otro precio más barato, más asequible al mercado exterior y va a ser mucho al mercado doméstico y exterior. Eso es lo que está Sí. esperando, creo, el sector privado y, ¿no? Positivo. Claro, ahí está la típica crítica de los socialistas o de la gente que no sabe economía que dice que bajar los impuestos no necesariamente estimula el crecimiento ni la prosperidad. Y tienen razón en el siguiente sentido, de que la teoría económica explica que a mayores riesgos de confiscación, que significa cuando hay mayor posibilidad de que el gobierno nos quite parte de nuestro esfuerzo, va a haber menor emprendimiento, menor ahorro y menor inversión. Y ese es un paquete. Por ejemplo, están los impuestos, que es uno. Otros muy importantes son las regulaciones. Por eso la idea de fusionar ministerios para reducir toda esta maraña de permisología en solo una ventanilla única, impuestos, regulaciones, apertura comercial, es decir, que no hayan barreras legales al comercio internacional, reducir la deuda pública, porque a mayor deuda pública, la tasa de interés, tanto para el gobierno como para todos los agentes de la economía, todos nosotros, sube. Es más caro endeudarse, comprar una casa, emprender, etc. Bien, reducir la deuda del gobierno. Cuando los gobiernos manipulan el dinero y el crédito, porque eso genera inflación. Cuando no hay orden público, es decir, cuando hay delincuencia. Cuando hay desigualdad ante la ley. Bien, ¿por qué esto es tan importante? Porque si todos estos efectos, que varios de ellos hay en Chile, si solo bajas impuestos no es suficiente, porque vas a tener una regulación que hace imposible que los proyectos de minería o de agricultura, etcétera, se ejecuten por la permisología. Vas a estar 4 años esperando a que te digan que sí o que no, y luego un consejo de ministros lo va a decidir políticamente. A pesar de que tenga los impuestos más bajos, puedes tener bajos impuestos y baja regulación, una ventanilla única. Pero si tienes delincuencia desatada, como en países como América Latina y Chile, desbordada la delincuencia y el crimen desde el año 2019, este es un Chile irreconocible, con delitos que nunca habían existido en nuestro país, como el secuestro, como el sicariato, como la extorsión. Eso no existía. Los portonazos, es decir, que tú vas en tu auto y viene una persona, se te pone por adelante, otro por atrás y te quitan tu vehículo. Esos son delitos importados. Bien, eso no existía. Entonces, puedes tener bajos impuestos, puedes tener una regulación, puedes tener baja inflación, etcétera, pero si no controlas la seguridad, aún así no vas a poder sacar el potencial del emprendimiento y la inversión. Y supongamos que tenemos ese orden público, ¿bien? Porque dentro de nuestros programas es construir cárceles para delitos de menor magnitud, por ejemplo, para los ladrones vulgares, para que trabajen y retribuyan a las personas afectadas y al país el daño que hicieron. Y paralelamente a que van a trabajar, por ejemplo, como en El Salvador, retribuyendo todo el daño que han hecho, se les va a formar
bien, para que puedan reinsertarse, porque si tratamos, este es un eslogan de los países nórdicos, si los tratamos como animales, vamos a soltar animales, bien, van a trabajar, van a tener penas durísimas, van a devolver más de lo que contribuyeron negativamente, pero se van a reinsertar, van a tener un fuerte proceso de reinserción. Y los delincuentes peligrosos se van a pudrir en la cárcel, tal como ocurre en El Salvador. Bien, pero podemos tener eso, pero si además tenemos desigualdad ante la ley, donde el gobierno te trata según si eres amigo o no de algún político, te inhibe el emprendimiento, te inhibe la inversión. Por eso está la crítica absurda que te hacen los socialistas y dicen, bueno, tú quieres bajar los impuestos, bueno, pero Guinea en África tiene los impuestos más bajos del mundo, o Ruanda. ¿Bien? Sin embargo, tiene los impuestos más bajos del mundo, pero se mueren de hambre, de una pobreza del 80% o 90%. Efectivamente, entonces por eso hay que explicar y tener bien claro qué es el paquete, son los riesgos de confiscación. Bien, y con Johannes Kaiser, bajo su liderazgo, estamos reduciendo impuestos, estamos reduciendo la burocracia drásticamente de 400 permisos a una ventanilla única, con plazos razonables entre 1 y 6 meses, versus ahora que puede ser hasta 4 u 8 años, bien. Vamos a tener superávit fiscal, es decir, eliminamos el déficit, por lo tanto no vamos a endeudarnos más, vamos a comenzar a reducir la deuda. Y si reduce la deuda de vuelta, comienza a bajar la tasa de interés para todos los agentes, para los empresarios, para las familias, para que se puedan invertir más barato, emprender más barato y comprarse una casa, bien, o un departamento, lo que sea. Bien, apertura al comercio internacional. El Estado no se va a meter en las relaciones entre privados. Si el privado chileno quiere exportar a Perú, a Ecuador, a quien quiera, es problema de él. El Estado no es nadie para decir, con este país tú puedes negociar y con este no. Bien, como ocurre, por ejemplo, como los países que están en el Mercosur. Bien, que son todos socialistas, menos en mi ley. Bien, orden público. Bien, ya dimos algunas señales, te dije algunas, aunque no es mi fuerte, pero son las ideas que se están impulsando desde la candidatura de Johannes. Estricto, cerrar fronteras, bien, tener la inmigración ilegal a raya, tal como lo está haciendo Trump, y tener igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley. Cuando tú dices igual que Trump, ¿te refieres a que van a mandar, en lugar de los carabineros, van a mandar al ejército chileno y a la Marina de Chile a cerrar tanto la frontera con Perú, Arica Sí. con Tacna y el Pacífico con la Marina de Chile? Sí, pero la inmigración ilegal viene principalmente de Bolivia, por el desierto. De hecho, Okay. hay... O sea, van Sí, a cerrar no es por Perú, es por Bolivia, por el desierto. por Bolivia. Porque ahí están las mafias de trata de personas, bien que van los inmigrantes de distintos países, le pagan a estas mafias y los trasladan y los tiran en el desierto. Y actualmente, si ven a la persona en el desierto, lo que hacen es recogerla y ahí tienes un inmigrante ilegal nuevo que luego entra al país y se puede desplazar a donde quiera. Pero el problema es que no hay control, no se sabe quiénes son. Entonces lo que tiene que hacer es cerrar la frontera con las Fuerzas Armadas y si viene gente caminando por el desierto, primero hay que detenerla, ponerla en un campo de refugiados y saber quién es, identificar a esa persona. Porque hoy como no se hace eso, dirán, pero lo que está hablando es muy drástico. Sí, porque como no lo hacemos, están entrando bandas de crimen organizados como el Tren de Aragua, que son los que han incorporado en Chile el asesinato, el secuestro, la extorsión. Esa es Sí, la consecuencia de no hacerlo. el Tren de Aragua es un problema ya internacional, tanto en muchas partes del mundo, aquí en Estados Unidos, en Perú, en todos lados. Y, Sí. y yo siempre he dicho que hay venezolanos que son unas bellas personas, exitosos, estudiosos, académicos. Lamentablemente, el socialismo, no, comunista, Maduro, abrió las cárceles, Sí. abrió los institutos mentales y soltó toda esa gente y dijo, váyanse a Perú, Estados Unidos, donde quieran, son libres. ¿Por qué? No tenía el presupuesto para darles de comer, darles medicinas y todo. Dijo ya, que sea el problema de Chile, de Perú y de Estados Unidos y de todos lados. Y esa es la gente del Tren de Aragua, aparte de esa gente, y llega a nuestros países y comete estos crímenes. Y claro, hace ver mal al resto del pueblo venezolano porque todos no son así. En todo país siempre hay gente buena, gente mala, y lamentablemente están dejando mal, haciendo una percepción mala al pueblo venezolano, porque sé que no son todos,
pero nosotros tenemos que pues asegurar nuestros países, ¿no? Y eso es lo que hizo Trump. Y eso es lo que va a hacer Johannes Kaiser, ¿no? Porque no hay otra. Tienes que reducir la delincuencia, no podemos permitir extorsión, estoy totalmente de acuerdo. Exactamente, la inmigración es súper buena porque implica intercambio cultural, bien, división del conocimiento, eso lo explica la teoría económica. Pero el problema es la inmigración irregular y descontrolada, que entra gente y nadie sabe quiénes son. Entonces es clave cerrar la frontera, identificar quién es la persona que entra, porque llega sin documentos, ¿bien? Y además, muchas de estas mafias, como el Tren de Aragua, trabajan para las narcodictaduras como la de Venezuela. De hecho, esta semana, se cumplió un año de la muerte de un teniente desertor del ejército venezolano, Ronald Ojeda, que vino a vivir a Chile con su familia y lo secuestraron y torturaron y asesinaron del Tren de Aragua. Bien, y se está estudiando de que fue ordenado directamente de la narcodictadura de Venezuela, persiguiendo a opositores. Es una pena que sucedan estas cosas, pero no me sorprende para nada de Venezuela, pero es una gran pena, ¿no? Y como tú sabes, es una dictadura comunista. Ahora, Sí. de lo que tocábamos, desde que entraron los socialistas a Chile, o para mí son comunistas, pero bueno, mi opinión, las fronteras están abiertas para que cualquier, o sea, Chile está casi al paso de estar como Somalia. Somalia es uno de los países que no, las fronteras están cuidadas porque no tiene gobierno. Y Sí, Chile prácticamente le dejó pase libre a las tatras, narcotráfico, sí, inmigración ilegal y todo, que crea más delincuencia, entra más drogas, lo que estás hablando de la trata. Y el gobierno actual no toma cartas en ese asunto y las fronteras están casi a la merced de los narcotraficantes y todo esto, de la delincuencia. Ahora ha crecido la inflación en Chile, o sea, las cosas son negativas. Eh, bueno, llamaba a unos amigos de Chile y me decían que creen en Johannes Kaiser, creen en su plataforma. Mi pregunta ahora es, ¿qué tan difícil va a ser esto? Porque es tanto como en Perú, que pues, el presidente gana, pero puede tener una oposición fuerte en el Congreso que pueda oponer las políticas públicas. ¿Cómo lo ves? ¿O es diferente allá en Chile que en Perú? Bueno, actualmente, Uh-huh. bueno, pero antes de ir al tema de las alianzas políticas, quería terminar con el tema de los pilares del plan de gobierno. Porque Así, explicamos: uno, reducir impuestos; dos, eliminar las trabas burocráticas y legales; ya, tres, lograr el superávit fiscal reduciendo el gasto público. Y otro ya, ejemplo de eso, dijimos, en el Ministerio de Desarrollo Humano, hacer estos cambios en educación. Y ok, por otro lado, un ministerio actual que se llama de Desarrollo Social, que ahora va a ser parte del Ministerio de Desarrollo Social, ok, que va a dedicar exclusivamente, porque hoy lo que hace es dar asistencialismo que no tiene ningún impacto en el crecimiento ni en la productividad del país. ok, Vamos a utilizar ese presupuesto, que son más de $1.000 millones, para, con 1.600, 1.800 millones de dólares, para que las familias de los 3 o 4 deciles de la 30-40% más vulnerable de nuestro país, capacitarla de vuelta en asociación con centros de formación técnica, con institutos profesionales, con universidades, para que puedan estudiar y mejorar su condición profesional, y además hacer alianzas con empresas para poder insertarlos en el mercado laboral formal. ¿Por qué esto es tan importante? Porque actualmente los 3 primeros deciles es donde está el mayor porcentaje de informalidad laboral en Chile, que es cerca de un 30%, es decir, un tercio de los trabajadores en Chile, producto de esta década de socialismo, está en el sector informal. ¿Y cuál es la consecuencia de estar en el sector informal? Que si se enferma, no tiene salud, por lo tanto tiene que ir en calidad de indigente a atenderse a un consultorio. Si se jubila, no va a tener pensión, por lo tanto va a tener que depender de la pensión mínima que otorga el gobierno, que son $200. Bien, entonces, gente que pasa, jubila y pasa absolutamente a la pobreza. Entonces, para eliminar la informalidad, bueno, reducirla a su máxima expresión posible, capacitar y fomentar el desarrollo profesional del 30-40% más vulnerable de nuestro país e insertarla en el mercado laboral. Pero, Víctor, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, yo en el 2016 trabajé en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que hacíamos precisamente eso. A mí me tocó liderar
programas de educación económica y financiera y emprendimiento en comunas vulnerables de Santiago, que son La Pintana, San Ramón y Los Espejos. ¿Qué hacíamos ahí? Principalmente era para mujeres entre 18 y 60 años, la mayoría que nunca había trabajado en su vida, bien, no estaba integrada en el mercado laboral, se les entregó un programa de desarrollo profesional, paralelamente se hicieron alianzas con empresas, y las alumnas que tenían una cierta calificación, bien, porque se les evaluaba bien su rendimiento, que asistieran a las clases, etcétera, pruebas de conocimiento, las que cumplían con ciertos requisitos, con ciertos puntajes de desempeño, hacían sus prácticas en estas empresas. Y si les iba bien en esas prácticas, las contrataban. Bien, eso mismo queremos ampliarlo para el 30 y 40% de las familias vulnerables en Chile. Y el cuarto pilar, sí. No, por favor. No, el programa es muy bueno porque está dando oportunidad a la gente, creando más puestos de trabajo. Me estás hablando de explicación. Usualmente el político dice pan con libertad, más trabajo, justicia social, y eso es de la izquierda, pero tú estás hablando con ejemplos cómo lo van a hacer, eso me gusta bastante. Sí, lo que ocurre en estos y dijimos que habían 689 planes sociales. ¿Y qué son esos planes sociales? Son bonos, principalmente. Bien, ganas $200, bien, te doy un bono de X. Bien, pero eso no te mejora la situación, no te hace que tengas que tengas mejor capital humano, que tengas mayores bienes de capital, bien no contribuye en nada a la productividad y al crecimiento, a que las familias chilenas mejoren su condición de vida. En cambio, eliminar todo eso para eliminar el déficit, financiar la reforma tributaria y reorientar el presupuesto del ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora subsecretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, lo que vas a hacer es incorporar al 30-40% de las familias chilenas que están en la informalidad a la formalidad laboral, para que puedan tener un plan de salud, para que, bueno, como dijimos antes en la reforma tributaria, si las familias pagan impuestos, bien pueden deducir de sus impuestos los gastos en educación, en salud y en contribución, es decir, es un círculo virtuoso para que la gente pueda salir adelante. En ese contexto, el Estado para nosotros, para el equipo de Johannes Kaiser, tiene que ser un facilitador del progreso, no un estorbo, como ha sido en la última década. Claro, y eso es importante. Mira, antes de acabar, por el tiempo, quería preguntarte, bueno, te están escuchando mucha gente ahora en ese programa y quería preguntarte, primero, ¿cuándo son las elecciones y qué le dirías al pueblo chileno? ¿Por qué tienen que votar por ustedes? Bien. El último pilar enseguida. El último pilar, falta el último pilar. Y luego faltan las alianzas políticas. El último pilar es erradicar la corrupción política. ¿Por qué? Porque ocurre, por ejemplo, este gobierno de Gabriel Boric, este gobierno socialista y comunista, le regalaron a sus amigos, porque ¿qué hacía? Este gobierno tiene amigos que tienen fundaciones de cualquier cosa, bien fundaciones que tienen una oficina pero que no tienen ninguna función. Le regalaron 0,6% del PIB, $500 millones. Bien. A sus amigos que están a cargo de un museo que se llama Museo de Violeta Parra, que lleva años cerrado, le regalaron $1 millón. Bien. Contrataron a 100.000 amigos militantes este año para que trabajen en el Estado. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es no solo eliminar todas esas transferencias discrecionales, sino que transparentar cómo se gasta el dinero del Estado, el presupuesto, y cómo lo vamos a hacer a través de la digitalización y automatización de vuelta, como lo dijimos antes, para que la gente, para que el pueblo de Chile y los inversionistas extranjeros puedan ser los auditores de la responsabilidad del gobierno. Y para que después de nosotros, si viene otro gobierno, independientemente del color que sea, sepa que si es irresponsable, todo el pueblo chileno va a poder ver cómo están gastando su dinero. Y a través de la transparencia, utilizando las tecnologías como lo hace países como Estonia, como Corea del Sur, como Japón, incluso Estados Unidos, Reino Unido. Bien, alianzas políticas. En nuestro gobierno vamos a gobernar bueno, nosotros no decimos izquierda versus derecha, decimos los que están a favor de
el emprendimiento, del ahorro, de la inversión, del empleo, del crecimiento de los salarios, del crecimiento y desarrollo económico de Chile, y los que están en contra. En ese contexto uno puede encontrar gente muy valiosa desde la centroizquierda hasta la derecha. Bien, de hecho, los mayores críticos economistas en la actualidad al gobierno de Gabriel Boric es gente de la centroizquierda, no de la derecha. Bien, entonces hacer una coalición amplia, bien, por estos principios y que ellos se sumen a nuestro proyecto político. Bien, porque como nosotros no somos políticos, no le debemos un favor a nadie, menos a ellos, sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo y tenemos la convicción. Y en ese contexto estamos encantados de recibir a todas las fuerzas políticas, a Evelyn Matei, que actualmente va liderando la carrera presidencial, pero estancada hace varios meses. Johannes Kaiser va segundo en las encuestas presidenciales. Bien. Tercero va Michelle Bachelet, que aún no decide si va a ser candidata por tercera vez o no, pero si va a ser muy fácil ganarle, porque todo este desastre comenzó con ella. Bien, desde el 2014. Y cuarto está José Antonio Kast, bien, que es del Partido Republicano de Chile, que es de derecha. Evelyn Matei es de centro derecha. Bien, si sumamos los apoyos porcentuales a los tres candidatos de derecha, suman más del 60% de los votos. Bien, por lo tanto hay una oportunidad histórica para obtener una mayoría no solamente en la presidencial, sino que en el Congreso, bien, para llevar estos cambios que Chile necesita. Bien, yo sé que tanto Evelyn Matei como José Antonio Kast les gustan estas ideas, pero como tienen tantos intereses y le deben tanto favor a tanta gente, nunca lo han hecho. Matei es política desde los 80 y nunca ha hecho nada en este sentido. Bien, ha estado en los dos gobiernos de Piñera, etcétera, y José Antonio Kast también es político desde la década 20, 30 años. Bien, eso. Y la última pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es tu mensaje para el pueblo chileno? ¿Por qué deberían votar por ustedes? Bien, porque a diferencia de los políticos de siempre, nosotros sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, bien, y además tenemos el coraje para hacerlo, porque nosotros venimos a cambiar realmente la situación de nuestro país. Y ninguno trabaja en el Estado, bueno, Johannes sí, pero la gente que está conmigo en el equipo económico no, y no lo necesitamos y no le debemos un favor a nadie. Vamos a llegar, implementar estos 4 pilares, en mi caso de economía, que hemos mencionado, y nos vamos. Nos devolvemos al sector privado de nuestras universidades porque queremos plantar nuestro granito de arena. Yo sé que esto no va a resolver todos los problemas de Chile, pero nuestro plan va a implicar que cuando termine el gobierno de Johannes, de coalición, espero yo, de la centroizquierda a la derecha, vamos a entregar un país con bajos impuestos. De hecho, una nota, según las estimaciones del Tax Foundation, si nuestra reforma tributaria, tal como la tenemos diseñada, es implementada, el crecimiento potencial de Chile al menos se va a duplicar, es decir, actualmente es 2,3% el crecimiento económico, pasaría al menos a 4,6%. Bien, es decir, entregaríamos un país creciendo al doble de lo que viene creciendo, bien, un país con superávit fiscal, por lo tanto con la deuda del gobierno cayendo, con uno de los sistemas tributarios más competitivos del mundo, con uno de los sistemas de educación más competitivos del mundo, bien, incorporando a los sectores más desfavorecidos, más postergados de nuestro país al mercado laboral formal, bien, y garantizando transparencia en la gestión de los recursos públicos a través de la digitalización y automatización de las operaciones del Estado y la reducción de ministerios y de funciones de 25 a 9 para tener ventanilla única para los distintos proyectos de inversión. Entonces el gobierno que venga después de nosotros la va a tener muy fácil. Entonces va a poder implementar políticas que son más sofisticadas. Por ejemplo, expandir esta digitalización y automatización, bien, tratar tal vez comenzar a eliminar impuestos, tal vez comenzar a pagar más rápido la deuda, bien, tratar quizás mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales, etcétera. Bien, entonces ese es nuestro compromiso, entregar un país en crecimiento, ordenado fiscalmente,
bien, e incorporar a los sectores más postergados de nuestro país al desarrollo económico. Muchas gracias. Y es importante, yo creo que el plan que me has hablado, que me has explicado, es un plan muy importante, es una receta económica que ha funcionado en muchos países como Estados Unidos, en Reaganomics y en otros lugares, combinando también con la realidad de Chile, que me parece importante, trae las ideas de educación, de lo que me dice de Finlandia, de Estonia. Va a ser muy importante porque combinando todas estas ideas, estas recetas económicas que ya han funcionado, hablando del orden que debe haber en Chile, sobre todo en las fronteras y todo, va a traer más prosperidad a Chile y lo que todo el pueblo chileno quiere. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por todo. Ha Gracias, sido un José. honor, un privilegio. Y ya voy a estar allá en noviembre, allá en Chile, para celebrar juntos la victoria y lo que realmente se merece Chile, un cambio positivo, con gente nueva, sangre nueva y resultados positivos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Y por favor, no se olviden de seguirnos y suscribirse al canal y darnos un comentario, cualquier cosa. Pueden comentar acá en YouTube y muy felices y muy contentos de responder sus preguntas. Gracias. Adiós. Muchas gracias, amigo, y a todos los que nos están viendo.